Hola, hoy vamos a presentar la resolución de los 5 ejercicios de la tarea de MATLAB y cómo resolvimos y cómo ejecutamos los códigos y que fueron enseñados en clase. A ver, aquí tenemos el primer código. En este código interactivo permite al usuario graficar múltiples funciones matemáticas en MATLAB. El usuario puede elegir entre mostrar todas las funciones en un solo gráfico en una cuadrícula de subgráficos. El menú principal de dos opciones. Aquí está el menú principal. Puedes dibujar múltiples funciones en una sola figura o dibujar funciones en una cuadrícula de subgráficas. Los rangos de valores de X. El rango, el dominio va desde -10 hasta 10 y desde 0 hasta 1. Definimos las funciones de -10 a 10 con incremento de 0,1. Este es el eje X, que se usará para evaluar y graficar las funciones. También tenemos estilos y colores disponibles. Para diferenciar las curvas, seccionan colores y estilos de línea de distintos a cada función. Aquí está la opción 1 de todas las funciones en un solo gráfico. Si el usuario elige la opción 1, se pide cuántas funciones quiere graficar y luego se evalúan una por una. Cada función se evalúa y se grafica sobre el mismo eje, usando el comando plot. Se asigna un color y estilo único, y se guarda su nombre para mostrarlo en la leyenda. Aquí está la personalización de gráfico. Se agregan etiquetas a los ejes, un título, una leyenda con los nombres de cada función y una cuadrícula para mejorar la visualización. Igual tenemos la opción 2, las subgráficas individuales. En la segunda opción, el usuario define la cantidad de filas y columnas de subgrafos. Luego ingresa una función para cada subgrafo. Usamos subplot para dividir la ventana de la figura en secciones. Cada función verifica en su espacio correspondiente con su estilo. Si el usuario ingresa una opción diferente a 1 o 2, el programa muestra un mensaje de error. Este programa permite visualizar funciones matemáticas personalizadas en forma clara, ya sea combinadas en un gráfico o separadas en subgrafos. Es útil para comparar comportamientos o analizar diferentes expresiones matemáticas. Y aquí vamos a ejecutar el programa. Le damos en Run. Vamos a seleccionar primero la opción 1 y queremos graficar tres funciones. Y vamos a usar la función de x al cuadrado. Podemos ver cómo se grafica acá, de color rojo, de seno de x, y es la de color verde. También vamos a graficar la de exponencial, que es la de aquí, la de color azul. Ahora vamos a ejecutar, pero eligiendo la opción 2. El número de filas subgráficas, 2. El número de columnas subgráficas, 2. Nos da un total de 4. Vamos a poder graficar cuatro funciones. Vamos a graficar la de x al cuadrado, que sale aquí. La de seno de x, sale acá. Esta de acá, sale en el tercer subgrafo. Y la de coseno de x. Como vemos acá, se graficaron cuatro funciones en diferentes subgrafos cada una. En total, cuatro subgrafos. Eso fue todo el código 1. Ahora vamos a proceder con la explicación del código número 2, que lo tenemos acá. Limpiamos la parte de acá con el comando declarar y ejecutamos. La explicación del código 2. Este código permite al usuario analizar dos tipos de funciones, lineales y exponenciales, tipo polinomial, según la opción elegida. El programa calcula propiedades claves, muestra la ecuación y genera un gráfico correspondiente. Menú de selección, que es el que tenemos acá, igual que en el otro. Opción menú, selecciona el tipo de función deseada, analizar función lineal o función exponencial.
Y se presenta un menú interactivo donde el usuario elige el tipo de función a trabajar, lineal o exponencial. Aquí se va a pedir, en la parte uno, que es el análisis de la función lineal, se nos va a pedir puntos. El x1, x2, y1, y2. Para analizar una recta se ingresan 2 puntos del plano. A partir de ello se determina la ecuación de la recta. El cálculo de la ecuación se hace con la ecuación de la recta, que es m es igual a y2 menos y1 sobre x2 menos y1. Y b, que es y1 menos m por x1. Se calcula la pendiente m y la ordenada al origen b. Para construir la ecuación de la recta, y es igual a mx más b. Intersección con los ejes. El corte x es igual a menos b sobre m. Corte y es igual a b. Se calculan los puntos donde la recta corta los ejes x y y. La visualización en la gráfica de igual manera se hace con un plot x, y, b. Y con otro plot x1, x2, y1, y2. Se grafica la recta y se marcan los puntos dados por el usuario, así como las intersecciones con los ejes. Las etiquetas e interpretaciones. Se añade una leyenda cuadrícula y una etiqueta con la ecuación encontrada para facilitar la interpretación visual. En la parte 2, que es la segunda opción del menú, que es la análisis de la función exponencial, tipo k por x elevado a la n más c. El ingreso de parámetros, que ingresas el parámetro de k, el parámetro de n y el parámetro de c. Son los de acá. Para el caso exponencial de tipo polinomial se piden los coeficientes k, n y c. Se evalúa la función y es igual a k por x elevado a la n más c. Se calcula f de x evaluando la función en un intervalo de x que va de -10 a 10. El cálculo de características se hace con una asíntota que es igual a c, el máximo de y y el máximo de x, que es igual al máximo de y, el mínimo de y con el mínimo de x, que es igual al mínimo de y. El corte se hace con y por 0 elevado a la n más c. Se determina la asíntota horizontal, el valor constante de c, el valor máximo y mínimo en intervalo y la intersección con el eje y. De igual forma se visualiza en la gráfica con un plot y con las asíntotas. Se grafica la curva, se muestra la asíntota con una línea punteada y se marca los puntos clave. El etiquetado al final, eh, como la función lineal se muestra con una etiqueta con la fórmula en el gráfico para reforzar la comprensión del resultado. Este programa es una herramienta interactiva para estudiar visualmente y analíticamente dos tipos de funciones, permitiendo comprender su comportamiento mediante cálculo de parámetros clave y su representación gráfica. Como podemos ver, de aquí manera se separaron las funciones. No se usó funciones propias de MATLAB, sino que se creó las propias, donde se hace todo lo de la función, las asíntotas, máximos y mínimos, las intersecciones. Ahora vamos a ejecutar el código de acá. Si nos abre un recuadro, que es el menú, vamos a seleccionar la función lineal y nos va a pedir el punto x1, 8, y1, 10, x2, 20, y2, 6. Nos sale la ecuación de la recta, la pendiente, intersección con el eje y y intersección con el eje x. Y aquí podemos ver que se graficó la función lineal. Ahora vamos a seleccionar la opción 2, que es la función exponencial. Que ingresamos el valor de acá, en este caso 8, el valor de n, 5, el valor de c, 9. Nos da la función, las asíntotas horizontales, el máximo, el mínimo y la intersección con el eje y, tenemos el de acá. Eso fue todo el código, el segundo código. Ahora vamos con el tercer código, que es un código de normalización de un número binario en un formato de 16 o 32 bits. Igual le ingresamos el comando de clear para que se borren las variables de aquí. Y ahora vamos con la explicación del código de normalización. Este programa en MATLAB normaliza un número binario con coma decimal en formato de 16 o 32 bits. La normalización es útil en representación de números flotantes como el estilo IEEE. Se selecciona el formato de 32 o 16 bits. Se coloca un número binario que es de unos y ceros. Se valida la entrada para validar que sí sea un número binario. Como vemos acá. Se separa la parte entera y decimal.
Se divide el número en dos partes, la parte entera antes de la coma y la parte decimal después. Se hace la búsqueda del primer uno. Se une todo el número binario y se busca la posición del primer bit con valor 1. Este punto marcará el inicio de la mantisa. Eh, Ahí igual tenemos un manejo de error si todos son ceros. Si el número es completamente cero, no se puede normalizar y el programa termina con un mensaje de error. Cálculo del exponente de la mantisa. El comportamiento varía según el formato. En formato de 16 bits, la mantisa se presenta como 0,44 números. En formato de 32 bits se presenta como 1 y los números siguientes después de la coma del 1. Se calcula el exponente dependiendo de dónde se encuentra el primer uno, ya sea en la parte o decimal. Finalmente, el programa imprime el número original y su forma normalizada, es decir, la mantisa acompañada del exponente con base 2. Ahora vamos a probar el funcionamiento de este código. Si se quiere normalizar en 16, 32 bits, vamos a elegir que 16. El número binario, acompañado de la coma, que vamos a poner igual de 9 dígitos, la coma, y después de la coma 4. El número binario original y el número normalizado. Aquí está lo que imprime. Ahora vamos a elegir para 32 bits. El número va a ser este. Y nos imprimió el número original y el formato normalizado, que es el de acá. Eso sería todo el código de normalización. Ahora mi compañera Kim les va a explicar los dos restantes códigos. Código de binario, pues. En el, a continuación tenemos el código de binario que se divide para transformar a octal y decimal. Eh, es un programa que permite que el usuario ingrese su equivalente en ya sea en octal o decimal y se realiza la conversión elegida según la opción que se elija. Tenemos un menú de selección que es eh, que se permite que el programa muestre como gráfico a qué se va a transformar. Si el usuario lo selecciona con un clic, dice. Después solicita que el usuario ingrese un número binario que sea como en cadena de texto. Es importante que solo se use dígitos de ceros y unos. Para hacer la validación del número, se valida que el número ingresado solo contenga ceros y unos. Si no es así, el programa muestra un mensaje de error y se detiene y deja de funcionar. Para la conversión a octal, se eligió la opción 1. Si se elige la opción de conversión a octal, el programa agrupa los bits de 3 en 3 a la derecha. Si la longitud no es un múltiplo de 3, agrega ceros al inicio para completar el grupo. Cada grupo de 3 bits se convierte a decimal usando el bin2dec y ese valor forma parte del número de un octal resultante. Ahora, para la conversión hexadecimal, se eligió la opción número 2, que dice que si el usuario eligió hexadecimal, el proceso es similar, pero los bits se agrupan de 4 en 4. También se agrupan ceros al inicio si es necesario. Aquí, si el valor está entre 10 y 15, se convierte en una letra de la A a la F, que es común en el sistema hexadecimal, ya que sobrepasa a números de dos cifras. El resultado es que al final de este programa se muestra el número original, los grupos usados para la conversión y el número resultante en octal o decimal según la opción seleccionada. Así la ejecución. Aquí, como se pudo observar, se colocó el número binario, los grupos que se convirtieron de 3 en 3 del octal y el resultado que fue el número ya convertido en un número octal, que es el 227. Ahora, para el hexadecimal, como lo había dicho, se agrupan en números de 4 en 4 y se convierte al hexadecimal, que es 177.
Ya, y a continuación, ahora les explicaré sobre el código de Gauss-Seidel. Gauss-Seidel es un método interactivo que es una técnica numérica usada para resolver sistemas de ecuaciones lineales. Es donde el usuario ingresa los datos y el programa calcula una solución aproximada a un margen de error específico, que tiene que ser el 0,01%. En la entrada de datos, primero el usuario introduce la matriz A y el vector B y el margen de error permitido. El usuario elige qué tipo de error necesita, pero normalmente se recomienda que sea del 0,1% en el margen de error, porque ya que es programación. Entonces, esta base para resolver es en un sistema de AX igual a B. En la verificación de los datos, el código realiza varias validaciones, que A sea cuadrada, que B tenga la dimensión correcta y que no haya ceros en la diagonal principal, ya que esto impide la división para el método. Luego se procede a la inicialización del programa. Aquí se preparan las variables, una matriz de X para almacenar las soluciones por la iteración que se vaya a hacer, el contador K y un error inicial. Normalmente es alto para que pueda entrar en para hacer un ciclo while y poder hacer las iteraciones. El ciclo principal del método, y como lo dije, va a ser el while y se inicia el proceso iterativo mediante el while, que es que cada variable x igual a xy se calcula a un nuevo valor usando los valores más recientes disponibles. Eso es lo que caracteriza el método de Gauss-Seidel, ya que usa valores actualizados tan pronto como se calculen, ya los va usando de nuevo esos valores. Después, en la visualización de cada iteración, el código muestra los valores actuales de las variables de X como con 6 decimales más aproximadamente. En el cálculo de error se usa el cálculo de error relativo entre las dos iteraciones sucesivas para verificar si se alcanzó la tolerancia del error, porque entre la última iteración y la iteración anterior, ahí se puede ver si el error disminuyó o aumentó. En la preparación para la iteración se copia igual la solución actual para usarla como referencia para el próximo ciclo y ver cómo van disminuyendo los errores. Ahora se puede hacer la ejecución. Aquí se ingresa primero la matriz y luego el vector B. Aquí como se ve ya se hicieron todas las iteraciones, el número de iteraciones que hubo, fueron demasiadas. Ya, y al final se calcula el error y el número de iteraciones que te da. Y esa es la compilación de Gauss-Seidel. Ahora, como conclusión de realizar esta tarea, fue como que al hacer todos estos programas, nosotros tuvimos en clases como que un conocimiento básico en cuestiones de hacer los ejercicios resolviendo a mano, pero ya trasladarlo a un lenguaje de programación fue un poco desafiante porque especialmente el tema de los scripts y las funciones propias en un entorno ya que es nuevo prácticamente para nosotros, fue un poco complicado. Sí, opino lo mismo, que fue un poco complicado porque era otro lenguaje de programación que no conocíamos muy a detalle, pero lo pudimos resolver porque seguía la misma lógica del ciclo for, if o un while. De ahí tuvimos que investigar un poco más sobre las funciones para graficar o para poder dividir las pantallas y ver cómo realizar las funciones aparte, porque no podíamos utilizar las funciones integradas de MATLAB, cosa que tuvimos que investigar cómo fabricar nuestras propias funciones para calcular cada método.
Esa es nuestra presentación. Muchas gracias. Gracias.